Vamos a comenzar con nuestro curso virtual de Educamus Online para IPC UBA21 por la modalidad intensiva. Aquellos que tengan ganas de acceder a nuestro curso completo pueden visitar nuestro sitio web que tenemos acá en pantalla, educamusonline.wordpress.com, donde van a encontrar distintos medios de contacto para hablarnos, o bien pueden directamente visitar nuestro Instagram, que es educamus_online, donde se van a poder comunicar con nosotros. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con la primera clase de este curso. Vamos a comenzar con los contenidos del segundo parcial de IPC UBA21 intensivo. Bien, este segundo parcial incluye los capítulos 3 y 4 del libro Teorías de la Ciencia. Hasta el momento, en el primer parcial, lo que vimos fueron los capítulos 1 y 2, ¿sí? Entonces ahora tenemos que comenzar con el capítulo 3. Bien, el título de este capítulo 3 es Conceptos, Hipótesis y Contrastación. Ahora bien, antes de empezar y de meternos de lleno con este capítulo, vamos a ponernos un poco en tema. Estuvimos viendo entonces capítulos 1 y 2. En el capítulo 1 habíamos visto un poco de historia de la ciencia, ¿no? Un poco de historia de la biología y de la astronomía. Y en el capítulo 2 nos habíamos metido de lleno con lógica. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este segundo parcial? Antes que nada, recordemos una vieja distinción que se suele hacer respecto de la ciencia. Se suele hablar de dos tipos de ciencias. Se suele hablar de ciencias formales y de ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que estudian entes abstractos, ¿sí? Es decir, cosas abstractas, cosas que no se pueden tocar, que no se pueden ver. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué sería algo abstracto? Como números y símbolos. Entonces, ¿cuáles serían las ciencias formales? La matemática y la lógica. En el capítulo 2 estuvimos viendo lógica, es decir, estuvimos viendo ciencias formales. Bien, en lo que respecta a este segundo parcial, nos vamos a centrar en las ciencias fácticas. ¿Y cuáles son las ciencias fácticas? Las ciencias que estudian entes concretos, es decir, entes que se pueden ver o tocar. Entonces, dentro de las ciencias fácticas hablamos de ciencias naturales como física, biología, química, etc. Y por otro lado hablamos de ciencias sociales como antropología, sociología, etc. Bien, entonces vamos a ver en este segundo parcial ciencias fácticas, ¿sí? Vamos entonces a olvidarnos momentáneamente de las ciencias formales y nos metemos con las ciencias fácticas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la primera parte de este capítulo 3 nos va a hablar del lenguaje de las teorías científicas, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del lenguaje de las teorías científicas de las ciencias fácticas, es decir, de teorías científicas de la biología, de la química, de la física, etc. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, acá ya tenemos un concepto que es el concepto de teoría científica. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Sí, es muy importante saber qué es una teoría científica, pero de momento no nos importa mucho. De manera introductoria podemos decir de manera muy general que una teoría es un conjunto de hipótesis. Pero bueno, esto no nos aporta demasiado porque todavía no sabemos qué es una hipótesis. Así que vamos a dejar eso de lado. Pero bien, tenemos que ver cuál es el lenguaje que se va a utilizar en las teorías científicas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué tipos de conceptos hay, ¿sí? Qué tipos de conceptos se utilizan, qué tipos de términos se utilizan y qué tipo de enunciados se utilizan, ¿sí? Esas son las primeras cosas que tenemos que ver y después ya sí nos vamos a meter con qué es una hipótesis científica, cómo se contrasta, es decir, cómo hacemos para saber si una hipótesis está bien o está mal, bueno, qué es una teoría científica, etc. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, nos metemos con esto del lenguaje de las teorías científicas. Lo primero que tenemos que ver es una distinción entre tipos de conceptos. Tenemos tres tipos de conceptos, ¿sí? Que tenemos que aprender. Así que bien, comenzamos. Primero tenemos los conceptos cualitativos o clasificatorios, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Dice que permiten encasillar objetos dentro de una clasificación. Es decir, que estos términos nos permiten encasillar o subsumir determinados objetos dentro de una misma clasificación. Por ejemplo, tenemos como ejemplos zapato, silla, planeta, fruta.
¿sí? Por ejemplo, puedo decir esto de acá, esto de acá y esto de acá son sillas. ¿Qué estoy haciendo? Entonces estoy encasillando tres objetos dentro de una misma clasificación. Por ejemplo, puedo decir Marte, Venus y la Tierra son planetas. Fíjense entonces, de nuevo, estoy encasillando, estoy clasificando objetos dentro del mismo concepto. Esto es lo que nos permiten hacer entonces los conceptos cualitativos, que si ustedes se fijan son sustantivos entonces que nos permiten subsumir objetos particulares. Bien, entonces estos serían los conceptos cualitativos o clasificatorios que, como bien dice el nombre, nos permiten hacer clasificaciones. Bien, ¿qué más tenemos? Además de esto, tenemos conceptos comparativos que permiten establecer un orden de menos a más en cierto dominio, ¿sí? Permiten establecer un orden de menos a más o de más a menos, ¿sí? Es decir, de menos a más o al revés, en cierto dominio. Por ejemplo, podría ser concepto comparativo más alto que o más bajo que, más grande que, más rápido que, menos viejo que, etc. ¿Sí? Entonces, los conceptos comparativos nos permiten establecer un orden donde digo, este es más que este es más que este es menos que este. Es decir, pensemos, si tenemos en una habitación a 10 personas, yo con el concepto comparativo más alto que, puedo ordenar hasta 10 personas del más bajo al más alto. ¿Sí? Y digo, bien, la tercera persona es más alta que la segunda, la cuarta es más alta que la tercera. Entonces, los conceptos comparativos justamente nos permiten hacer comparaciones. Bueno, y finalmente tenemos los conceptos quizás más interesantes, que son los conceptos cuantitativos o métricos, que, bueno, dice lo siguiente: asignan números para representar magnitudes y permiten el uso de operaciones matemáticas de un modo empíricamente significativo. ¿Sí? Esto es la definición que aparece en el libro, ¿sí? ¿Y qué es esto de empíricamente significativo? ¿Sí? Acá aparece una palabra muy importante para este segundo parcial que va a aparecer todo el tiempo, que es lo empírico. ¿Qué significa empírico? La empiria es la experiencia, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de algo empírico, nos están hablando de la experiencia, de la observación. Entonces, algo empíricamente significativo es algo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Porque la experiencia yo accedo a través de los sentidos, ¿sí? Es decir, la vista, el olfato, la audición, etc. Bien, entonces, ¿qué son los conceptos cuantitativos? Son aquellos que utilizan números para representar magnitudes, o sea, son los que utilizan magnitudes, ¿sí? Para que se entienda, veamos ejemplos. Por ejemplo, velocidad, peso, altura o temperatura, ¿sí? Pensemos. La velocidad es un concepto cuantitativo que utiliza una magnitud que podría ser, por ejemplo, kilómetros por hora. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ahora, con esto puedo medir, ¿sí? Y decir, este auto va a 30 kilómetros por hora más rápido que este otro auto. O, por ejemplo, peso. ¿Cuál es la magnitud que podemos utilizar? Bueno, distintas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar gramo, kilo, tonelada, etcétera, ¿no? Pero podría decir con este concepto cuantitativo peso que el objeto 1 pesa 3 kilos más que el objeto 2. Bueno, la misma altura, ¿no? Podría decir la persona 1 mide 20 centímetros más que la persona 2. Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos cuantitativos? Que son más interesantes que los comparativos porque nos permiten medir, ¿sí? Y por eso nos permiten hacer operaciones matemáticas más interesantes en lo que es la experiencia. ¿Por qué? Porque pensemos, con el concepto comparativo, más alto que, yo podría decir Juan es más alto que Pablo, ¿sí? Pero con el concepto cuantitativo, altura, yo puedo decir Juan mide 25 centímetros más que Pablo. Y de esta manera entonces puedo realizar operaciones matemáticas que me aporten algo, que me sirvan para algo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Básicamente tenemos que poder distinguir los distintos tipos de conceptos. Esto no es un tema muy importante, es un tema introductorio, pero bueno, ¿cómo nos podrían tomar esto? Nos podrían dar algunos conceptos y nosotros tenemos que identificar de qué se trata en cada caso. Así que vamos a practicar un poquito esto como para que quede un poco más claro. Después, de todos modos, en el video de ejercicios vamos a seguir practicando, claramente. Pero bueno, vamos a practicar un poco. Veamos, en este caso, dice,
identifique en cada caso si se trata de un concepto cualitativo, comparativo o cuantitativo, ¿sí? Bien, entonces veamos. Primero, caballo blanco. Bien, caballo blanco, ¿qué sería? Me permite clasificar, me permite decir este y este son caballos blancos. Entonces, ¿qué sería? Esto es un concepto cualitativo, ¿sí? Bien, me permite clasificar, me permite encasillar algo, ¿sí? Me permite encasillar objetos. Bien, altura. Altura, bueno, ya lo vimos recién como ejemplo, claramente, que es un concepto cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Perdón, estamos escribiéndolo mal. Cuantitativo. Bien, ¿por qué sería cuantitativo? Porque utiliza magnitudes, ¿no? Que podrían ser centímetros, por ejemplo. Es decir, esta persona mide tantos centímetros más que esta otra. Bien, ¿más profundo que? Bueno, fíjense, esto claramente es un concepto comparativo, ¿no? Porque me permite hacer comparaciones y decir, este es más profundo que este otro. Bien, ¿qué más? Botella. Botella es un sustantivo, me permite clasificar. Esto y esto son botellas. Entonces, esto sería un concepto cualitativo. La E dice presión arterial. Bueno, la presión arterial es un concepto cuantitativo. ¿Por qué? Porque es algo que utiliza una magnitud. En este caso, la presión arterial se mide con milímetros de mercurio. Entonces, esto sería un concepto cuantitativo porque puedo decir, bueno, en este momento tengo la presión arterial 30 milímetros más alta que antes, por ejemplo, ¿no? Entonces sería un concepto cuantitativo porque nos permite medir. Bueno, menos angosto que, claramente esto es un concepto comparativo, porque puedo decir esto es menos angosto que esto otro, ¿sí? Me permite hacer una comparación. Y por último, calabaza es un sustantivo que nos permite clasificar, así que esto sería un concepto cualitativo. Bien, estos son algunos ejemplos como para que quede más o menos claro esto. Repito, esto no es algo que se suele tomar en los exámenes, pero nunca se sabe, ¿sí? Podrían llegar a tomarlo. Es algo bastante fácil, así que simplemente tenemos que conocer un poco esta cuestión, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Ahora abandonamos los tipos de conceptos y nos vamos a meter con ya cuestiones más importantes. Vamos a seguir entonces y vamos a ver, si estuvimos viendo recién los tipos de conceptos, lo que vamos a ver ahora son los tipos de términos, ¿sí? Y esto sí tenemos que saberlo bien. Entonces, ¿qué tipos de términos hay en una teoría científica? Bueno, se habla de términos lógicos y de términos no lógicos. Los términos lógicos mucho no nos importan. ¿Por qué? Porque son los enlaces sintácticos. Es decir, las palabras que nos permiten armar una oración, ¿sí? Que nos permiten unir otras palabras. Como por ejemplo todos, algunos, y, o, sí, entonces, el, la, para, este tipo de palabras, ¿sí? Que nos permiten conformar una oración. Pero este tipo de términos lógicos, no los vamos a tener en cuenta nosotros, porque realmente no nos interesa, ¿sí? Sino que lo que nos interesa son los términos no lógicos. Y acá está una distinción clave que tenemos que manejar desde el principio porque va a aparecer en todo este segundo parcial, que es la distinción entre términos observacionales y términos teóricos. Esta distinción de términos supone una distinción previa que sería una distinción entre cosas, ¿sí? Entre entidades. Se supone en este momento, cuando estamos haciendo esta distinción, que hay entidades que se pueden ver y entidades que no se pueden ver, ¿sí? Entonces habría entidades observacionales y habría entidades teóricas, ¿sí? Bien, entonces para designar estos dos tipos de entidades tenemos los términos observacionales y los términos teóricos. Por ejemplo, bueno, ¿qué sería una entidad observacional? Por ejemplo, un perro, un caballo, una mesa, una hoja, ¿no? Y una entidad teórica es algo que no se puede ver, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, un gen. Pero bueno, entonces, para designar a estos dos tipos de entes, estos dos tipos de entidades, utilizamos dos tipos distintos de términos: los términos observacionales y los términos teóricos. Entonces, los términos observacionales designan a aquello que se puede observar directamente. Es decir, que puedo observar
con los sentidos, ¿sí? Sin necesidad de ningún instrumento, es decir, que se puede observar directamente, por ejemplo, algo rojo, un zapato, la luna, manchas o algo ruidoso, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de observacional o hablamos de observar, no necesariamente es con los ojos, ¿sí? Estamos diciendo que aquello que se puede sentir, ¿sí? Directamente, ¿no? Entonces, rojo lo puedo ver, algo rojo, un zapato también, la luna también, las manchas también, pero algo ruidoso se oye, ¿sí? No se observa, pero no importa. Estamos hablando entonces que lo observacional sería aquello que designa a lo que se puede sentir directamente, es decir, sin necesidad de ningún instrumento. ¿Tá? Bien, ¿qué pasa? A veces en lo que es ciencia tenemos entidades observacionales, donde no hay nada que agregarle, ¿sí? Algo a la luna es la luna y punto, pero a veces para explicar determinados fenómenos, por qué ocurren cosas, es necesario postular determinadas entidades teóricas que no se pueden observar, pero que nos permiten explicar el funcionamiento de algún fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tirar una piedra para arriba, la piedra va a caer. Todo esto es observacional. Yo veo que la piedra va para arriba y después cae. Pero yo puedo postular algo teórico como para explicar este movimiento. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Yo la fuerza de gravedad no la veo, ¿sí? Pero postulo esta fuerza de gravedad para explicar por qué la piedra está cayendo hacia el suelo, ¿sí? Bien, entonces muchas veces se postulan entidades teóricas. Los términos teóricos entonces designan a lo que no se puede observar directamente, ¿sí? Entonces los términos teóricos designan a lo que no se puede observar o bien a lo que requiere de algún instrumento para ser observado, ¿sí? Entonces pensemos como por ejemplos de términos teóricos: conciencia, electrón, cáncer, bacteria o célula, ¿sí? Bueno, la conciencia no se puede observar de ninguna manera. Bien, ustedes me pueden decir, bueno, pero por ejemplo una bacteria o una célula se pueden observar con un microscopio, ¿no? Bien, pero fíjense que si estamos usando un microscopio, ya estamos usando un instrumento, entonces ya no sería algo directo. Y si estamos utilizando un instrumento, estamos suponiendo la teoría que dice cómo es que funciona el microscopio, ¿tá? Entonces, en ese caso ya sería algo teórico. Entonces, en conclusión, decimos que los términos observacionales designan aquello que se puede observar, que se puede sentir directamente sin necesidad de ningún instrumento, y por su parte los términos teóricos designan a lo que no se puede observar o bien aquello que requiere de algún instrumento para ser observado. Bien, entonces tenemos hecha esta distinción que en principio parece bastante fácil. Si digo azul, claramente es algo observacional; si digo gen, claramente es algo teórico. Esta es una distinción clásica que se hace en un primer momento en filosofía de la ciencia, que va a ser muy importante para todo lo que es filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Claramente. Que esta distinción después va a ser criticada porque tiene unos cuantos problemas. Esos problemas lo vamos a ver en el capítulo 4. A veces podemos no estar muy seguros de si algo es observacional o es teórico, ¿sí? ¿Y por qué no podemos estar seguros? Porque en realidad no es una distinción muy clara, sino que tiene unos cuantos problemas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 4. De momento en el capítulo 3 tenemos que hacer de cuenta que acá está todo bien y que no hay ningún problema, ¿sí? Bien, esta distinción de términos, ¿sí? Tipos de palabras, tipos de términos, nos va a permitir hacer una tipología de enunciados, ¿sí? Es decir, pensemos, ¿no? Término es una palabra, un enunciado es un conjunto de palabras articuladas, ¿no? Bien, entonces una vez que conocemos ya los distintos tipos de conceptos, los distintos tipos de términos, ahora vamos a ver los distintos tipos de enunciados que intervienen en una teoría científica. Bien, entonces pasamos a niveles de enunciados. Esto hasta el momento para nosotros simplemente va a ser una clasificación de enunciados. Tenemos 3 tipos de enunciados, así que vamos a comenzar por el nivel 1. Bien, el nivel 1 son los enunciados empíricos básicos. Bien, ¿cuáles son las características de estos enunciados? Bueno, primero pensemos en el nombre un poco. Enunciados empíricos
básicos, se dice empírico. ¿Qué significa esto? Empírico remite a experiencia. Entonces, son enunciados que describen la experiencia. Y básico, ¿qué quiere decir? Básico es algo concreto, ¿sí? Esto que está acá, esto que está allá, ¿sí? Una experiencia es algo concreto, ¿no? Digamos, se podría hablar de manera general de cosas que se puedan ver, ¿sí? Pero cuando hablo de algo básico estoy hablando de algo concreto. Por ejemplo, yo ahora estoy mirando una mesa. Esto es algo concreto, ¿sí? Algo concreto es algo que puedo tocar, algo que puedo ver, ¿sí? Algo que puedo señalar, ¿no? Bien, entonces, enunciados empíricos básicos únicamente van a tener términos observacionales. Antes que nada, repito, aclaro algo que dijimos antes. Recordemos que habían términos lógicos, como las palabras todos, algunos, la, etc. Bueno, los términos lógicos están presentes siempre en todos los tipos de enunciados, ¿sí? Por lo tanto, no los vamos a tener en cuenta, porque siempre están presentes. Entonces, cuando digo que en el nivel 1, que los enunciados empíricos básicos solo tienen términos observacionales, estoy diciendo que además de los términos lógicos, que siempre están, solo hay términos observacionales. Entonces, repito, los términos lógicos no los vamos a mencionar más, están siempre, por lo tanto no nos interesa, ¿sí? Bien, entonces, dejando de lado eso, los enunciados empíricos básicos solo tienen términos observacionales y se refieren a algo concreto, ¿sí? Es lo que les decía recién. Algo concreto es algo que puedo señalar, ¿sí? Esto que está acá, esto que está allá, ¿no? Entonces, los enunciados empíricos básicos son siempre enunciados singulares. ¿Y qué quiere decir que un enunciado sea singular? Que se refiere a un objeto, a un caso o a un conjunto finito de casos. ¿Qué es un conjunto finito? Un conjunto que se puede contar, ¿sí? Un conjunto delimitado de casos. Entonces, singular sería entonces que se refiere a uno o unos pocos. Bien, entonces veamos ejemplos de enunciados empíricos básicos. Por ejemplo, mi gata es blanca. Bueno, fijémonos qué términos tenemos acá que considerar. Gata y blanca. Mi y es son términos lógicos, así que no nos interesan, ¿no? Entonces, los términos que vamos a considerar son gata, blanca. Bien, gata es un término observacional, yo puedo ver un gato, y blanco también. Entonces, únicamente tenemos términos observacionales y está hablando de una gata. Entonces, es un enunciado empírico básico. Por lo tanto, es un enunciado singular, ¿sí? Bien, este vaso es de plástico. Bien, ¿qué tenemos que considerar acá? Vaso y plástico. Ambas cosas son observacionales y estoy hablando de un vaso. Entonces, esto es un enunciado empírico básico, es decir, un enunciado singular. Bien, ¿qué más? Veamos otros ejemplos. Los lápices de mi cartuchera están afilados. Bien, fíjense qué términos consideramos acá. Lápices, cartuchera, afilados. ¿Sí? En realidad, lápices afilados. ¿Se puede ver un lápiz afilado? Sí, se puede ver, es observacional. Y se puede ver una cartuchera también. Es decir que todos los términos son observacionales. Y en este caso, ¿estoy hablando de un lápiz? No, estoy hablando de varios lápices. Pero pensemos, dentro de mi cartuchera, ¿pueden haber infinitos lápices? Bueno, claramente no. ¿Cuántos lápices pueden entrar en una cartuchera? 5, 10, 20, 50, pongámosle. Pero bien, dentro de una cartuchera hay un conjunto finito de lápices. Entonces, este es un enunciado básico, es decir, es un enunciado singular. Que si bien no está hablando de uno, está hablando de un conjunto finito, de un conjunto pequeño, de un conjunto que se puede contar, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Mis hermanos tienen pelo negro. Bueno, bien, acá tenemos hermanos y pelo negro. Se puede ver un hermano, un hermano es una persona, ¿no? Y el pelo negro también se puede ver, ¿no? Todo es observacional y en este caso estoy hablando de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos puedo tener? ¿Puedo tener infinitos hermanos? Bueno, no. ¿Cuántos hermanos voy a tener? 1, 2, 7, 23, pongámosle. Es decir, es un conjunto finito. ¿Sí? No puedo tener infinitos hermanos. Con lo cual, acá tenemos entonces un enunciado empírico básico, es decir, un enunciado singular. Entonces, para que quede claro, un enunciado empírico básico tiene únicamente términos observacionales y se refiere a un caso o a un conjunto finito de casos. Eso sería entonces un enunciado empírico básico. Bien, seguimos con el nivel 2, que son las generalizaciones empíricas. Bueno, si nos fijamos en el nombre, de acá también dice empírico, ¿no?
Y entonces, ¿qué sería esto? Si esto es empírico, solo va a tener términos observacionales. Es decir, fíjense que en esto es igual al nivel 1. Tanto nivel 1 como nivel 2 solo tienen términos observacionales. ¿Cuál es la diferencia? Que el nivel 1 se refieren a algo concreto, es decir, a uno o unos pocos casos, y en cambio el nivel 2 se refiere a ¿qué? A algo general. ¿Sí? Entonces, las generalizaciones empíricas solo tienen términos observacionales, pero se refieren a casos generales, es decir, a un conjunto infinito de casos. Es decir, a un conjunto de casos que no se puede contar, que son infinitos. Eso es la diferencia respecto del nivel 1. La generalidad. Nivel 1 se refiere a uno o unos pocos casos, nivel 2 se refiere a casos infinitos. Bien, ahora tenemos distintos tipos de generalizaciones empíricas, así que vamos a ver estos distintos tipos. Veamos, podemos hablar de generalizaciones empíricas universales que hablan de la totalidad de los casos. Por ejemplo, los gatos tienen hocico. Bueno, veamos. ¿Qué términos tenemos? Gatos, hocico, son ambos términos observacionales. Pero, ¿qué pasa? ¿Estoy hablando de un gato acá? Cuando digo los gatos tienen hocico, no. ¿Estoy hablando de unos pocos gatos? Tampoco. Estoy hablando de la totalidad de los gatos. ¿Y se pueden contar los gatos que hay en el mundo? No, son infinitos, ¿sí? No solo son infinitos porque son muchísimos y no se pueden contar todos los gatos que hay en el mundo, sino porque cuando digo que los gatos tienen hocico, no estoy diciendo los gatos que están vivos hoy a esta hora en el mundo tienen hocico. Estoy diciendo que en general los gatos tienen hocico. Y entonces estoy hablando de los gatos del pasado, o sea, todos los que vivieron antes, ¿sí? Los que están viviendo ahora y los que van a vivir en un futuro. Son infinitos. ¿Tá? Entonces, acá tenemos una generalización empírica universal, porque estoy hablando de la totalidad de los gatos. ¿Qué más? Todas las plantas tienen hojas. Bueno, acá lo mismo, estoy hablando de la totalidad infinita de las plantas. No se puede contar. Tanto plantas como hojas son términos observacionales. Y estoy hablando entonces de la totalidad de las plantas. Esto es una generalización empírica universal. Bien, seguimos. Además de las generalizaciones empíricas universales, tenemos generalizaciones empíricas existenciales, que no van a hablar de la totalidad de los casos, sino que van a hablar de cierta clase de casos, ¿sí? De cierto tipo de casos. Por ejemplo, veamos, existen mujeres con pelo negro. Fíjense, en este caso, ¿estoy hablando de una mujer? No. ¿Estoy hablando de unas pocas mujeres? Tampoco. ¿Estoy hablando de la totalidad de las mujeres? ¿Estoy diciendo que todas las mujeres tienen pelo negro? Tampoco. Estoy diciendo que hay cierto tipo de mujeres que tienen pelo negro. Es decir, que dentro del conjunto infinito de mujeres hay un subconjunto que son las mujeres que tienen pelo negro. Ahora bien, ¿se pueden contar las mujeres con pelo negro? No, son infinitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de mujeres con pelo negro, que son muchísimas en el mundo, pero además porque estoy hablando de las mujeres con pelo negro del pasado, del presente y del futuro. No se pueden contar. Entonces, esto sería un enunciado existencial, ¿sí? Una generalización empírica existencial. Estoy hablando de cierta clase o de cierto tipo de mujeres. Veamos otro ejemplo. Algunos delfines son blancos. Bien, acá lo mismo, no estoy hablando de un delfín, no estoy hablando de 20 delfines, no estoy hablando de todos los delfines, estoy diciendo que hay cierto tipo de delfines que son blancos. Y los delfines blancos son infinitos, tampoco se pueden contar, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo de una generalización empírica existencial. Fíjense que tanto los universales como los existenciales hablan de conjuntos infinitos, ¿sí? De conjuntos que no se pueden contar. Bueno, y por último tenemos generalizaciones empíricas estadísticas, y acá no nos podemos confundir, es muy fácil, son los enunciados que hablan en términos porcentuales, ¿sí? Que nos dicen que el tanto por ciento, que hay una probabilidad de tanto, la mayoría, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces veamos, el 80% de los argentinos toma mate. Bueno, tanto argentinos como mate son términos observacionales, ¿no? Y estoy hablando del 80%. Es una generalización empírica estadística. Otro ejemplo, la mayoría de las mesas son de madera. Estoy diciendo que, pongámosle el 80%, el 90% de las mesas son de madera, ¿sí? También sería una generalización empírica estadística. Bien, entonces, estos son los distintos tipos de generalizaciones empíricas.
Bueno, y para terminar con esto de los niveles de enunciados, pasamos a ver el nivel 3, que son los enunciados teóricos. Y directamente vemos los dos tipos de enunciados teóricos que hay. Tenemos enunciados teóricos mixtos y enunciados teóricos puros. Bueno, bien, los enunciados teóricos mixtos se distinguen porque justamente son mixtos, es decir, que van a tener tanto términos observacionales como términos teóricos. Bien, esto es bastante fácil de darse cuenta, vamos a ver ejemplos. Veamos el primero, dice, la silla está compuesta por una estructura de átomos. Y fíjense acá que tenemos un término que es silla, que es un término observacional, ¿no? Y estructura de átomos es un término que es teórico. ¿Sí? Yo no puedo decir, salí a la calle y me encontré con una estructura de átomos. ¿Sí? No tiene sentido, ¿no? Estructura de átomos es algo que no se puede ver, es un término teórico. Entonces acá estamos frente a un enunciado teórico mixto, porque tenemos tanto términos observacionales como términos teóricos. Bien, veamos este segundo que dice, la ictericia produce piel amarilla. Bueno, acá estamos con lo mismo. Ictericia es una enfermedad, es un término teórico, y piel amarilla es algo que se puede observar, es un término observacional. Entonces acá tenemos un enunciado teórico mixto. Bueno, y por último, tenemos enunciados teóricos puros, que como bien dice su nombre, van a tener únicamente términos teóricos. Por ejemplo, veamos, la rabia es un virus. Bueno, tanto rabia como virus no se pueden observar, son términos teóricos. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero la rabia uno la ve porque cuando hay un perro rabioso le sale espuma por la boca, ¿no? Pero bien, ¿qué es lo que ve uno? Uno ve la espuma que está saliendo por la boca del perro, eso es observacional, pero uno no está viendo la rabia. Uno puede observar el síntoma, pero no la causa. ¿Está? Entonces, rabia es un término teórico. Bueno, virus también, ¿no? Bien, veamos. La alta bilirrubina en sangre produce ictericia. Bueno, acá estamos frente a lo mismo, ¿no? La bilirrubina en sangre y la ictericia son ambos dos términos teóricos. ¿Sí? Ojo acá porque ustedes me pueden decir, bueno, pero sangre no es observacional. Bueno, sí. Pero acá el término es la bilirrubina en sangre, ¿sí? Y la bilirrubina que hay en la sangre no se puede observar, es algo teórico. Por tanto, bilirrubina en sangre, ictericia son los dos términos teóricos. Entonces, esto sería un enunciado teórico puro. ¿Sí? Repito, ojo con esto, a veces el término no es simplemente la palabra, sino que puede ser un compuesto de palabras. Por ejemplo, acá arriba el término era estructura de átomos. No puedo separar estructura de átomos, no. El término es estructura de átomos. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Sería bilirrubina en sangre. ¿Sí? Y esto es algo teórico. Bueno, bien, esto entonces como para saber los distintos tipos de enunciados. ¿Sí? Quizás puede, de momento, parecer un poco complejo esto, así que ¿qué hay que hacer para aprendérselo? Hay que practicarlo, ¿no? Lógicamente, con lo que pasa con IPC siempre es que uno puede leer la teoría y se puede entender más o menos, pero lo fundamental es hacer ejercicios, ¿sí? Y bueno, practicar, porque yo puedo explicar la teoría, pero si no hacemos ejercicios, esto no sirve para nada. Así que, bien, acá tenemos los distintos tipos de enunciados. Y bien, ¿cómo nos tomarían esto? Una manera de tomarnos esto, un ejercicio típico, sí que seguramente les van a tomar, es que les den un enunciado cualquiera y ustedes tienen que decir de qué se trata. Entonces, dado un enunciado, yo puedo pensar un par de cosas. Por ejemplo, me dan un enunciado, ¿sí? Si hay algún término teórico, ya estoy en nivel 3, es un enunciado teórico. Si solo tiene términos teóricos, es un enunciado teórico puro. Ahora, si hay términos teóricos y términos observacionales, es un enunciado teórico mixto. ¿Sí? Eso es bastante fácil. Ahora, si no hay ningún término teórico, es nivel 1 o nivel 2. Y acá me tengo que preguntar, ¿está hablando de unos pocos casos, es decir, es un enunciado empírico básico, o está hablando de manera general, es decir, es una generalización empírica? Si es una generalización empírica, y ahí tengo que ver si está hablando de la totalidad de los casos, es decir, si es universal, si está hablando de cierta clase, de cierto tipo, es decir, si es existencial, o bueno, si habla en términos estadísticos. Bien, esto entonces es lo que tengo que pensar dado un enunciado.
Vamos entonces ahora a practicar con algunos ejercicios como para que quede claro esto que estuvimos viendo recién. Así que vamos a hacer algunos ejercicios. En este caso, ¿sí? En 2 dice, indique en cada caso si el enunciado es singular o general y especifique de qué tipo de enunciado se trata. Es decir, que leemos el enunciado y decimos, bueno, este es un enunciado singular, sería un enunciado empírico básico. O, no sé, esto es un enunciado general, es una generalización empírica universal, ¿sí? Bueno, ustedes si quieren lo pueden ir haciendo antes de que yo lo haga, pueden ir parando el video. Bien, vamos a ver entonces cada caso. Dice, esta mesa es de madera. Bueno, claramente acá tengo mesa, que es observacional, madera es observacional. Estoy hablando de qué cosa, de una mesa, de esta mesa. Así que esto es un enunciado singular, ¿no? Porque estoy hablando de una mesa sola. Y es un enunciado singular y observacional. ¿Qué quiere decir eso? Enunciado empírico básico. ¿Sí? Les recomiendo que todo esto que estuvimos viendo recién, ustedes se lo copien y lo tengan copiado en una hoja que puedan mirar todo el tiempo, porque hasta que ustedes se puedan aprender esto, bueno, lo van a tener que mirar constantemente. En este caso, que decía esta mesa de madera, esto es un enunciado empírico básico porque es puramente observacional y se refiere, en este caso, a una mesa. ¿Sí? Bien. Entonces, esta mesa de madera es un enunciado singular y sería nivel 1, ¿no? O enunciado empírico básico. Yo lo voy a poner así abreviado. EEB es enunciado empírico básico, ¿sí? Bueno, bien, o sea, nivel 1, ¿no? Esto no hace falta ponerlo, pero ya que estoy lo pongo. Es lo mismo, ¿no? Poner enunciado empírico básico o poner nivel 1, ¿sí? Pero yo lo pongo para que quede claro. Bueno, bien, segundo, dice, todas las mesas tienen más de una pata. Bueno, ¿qué tenemos acá? Mesas, observacional, y pata también se puede ver. Así que todos los términos son observacionales. Bien, ¿pero está hablando de una o unas pocas mesas? No, entonces no es un enunciado empírico básico. ¿Qué sería? Claramente está hablando de todas las mesas. Está hablando de ¿qué? De un conjunto infinito, de todas las mesas del mundo, ¿sí? Entonces es un enunciado que es general, porque está hablando de algo infinito. Yo no puedo contar todas las mesas del mundo, ¿sí? Entonces es un enunciado general. Bien, y es puramente observacional. Decíamos, tanto mesa como pata son términos observacionales. Bien, entonces, ¿qué es? Es una generalización empírica, ¿sí? Claramente, porque es observacional. Es observacional y es general, pero ¿de qué tipo? Puede ser universal, existencial o estadística. Bueno, estadística claramente no es. Existencial tampoco, porque no está diciendo que algunas mesas tienen más de una pata. Está hablando de la totalidad de las mesas. Entonces, ¿qué es? Es una generalización empírica universal, ¿sí? Bien, genial. Seguimos entonces, vamos a hacer el ejercicio C, que dice, mi abuela tiene 7 gatos. Bueno, veamos, tanto abuela como gatos son términos observacionales, así que es un enunciado observacional, y está hablando de mi abuela, ¿no? De que mi abuela tiene 7 gatos. Entonces, está hablando de algo concreto, de que mi abuela en su casa, digamos, tiene 7 gatos. Entonces, si está hablando de algo concreto, sería ¿qué cosa? Un enunciado singular, ¿no? Bien, y entonces está hablando de mi abuela que tiene 7 gatos, es un enunciado singular y es observacional, por lo tanto, ¿qué es? Es un enunciado empírico básico, es decir, nivel 1, ¿sí? Bien, en el de arriba me falta ponerlo, en el B era una generalización empírica universal, así que ¿esto qué era? Nivel 2, ¿no? Bueno, bien. Seguimos con el D, que dice, existen gatos que no comen atún. Bueno, de nuevo, tanto gato como atún son términos observacionales, se pueden ver, ¿sí? Bien, pero dice, existen gatos que no comen atún. Bien, ¿está hablando de un gato? No. ¿Está hablando de la totalidad de los gatos? Tampoco. ¿Está hablando de un conjunto pequeño de gatos?
Bueno, en realidad habría que pensar, ¿cuántos gatos no comen atún? Sí, deben ser pocos, pero bueno, no lo sabemos realmente, ¿no? Puede que sean infinitos. Mejor dicho, a ver, cuando está hablando de que existen gatos que no comen atún, dejando de lado el ejemplo, que en este caso, bueno, sería raro, ¿no? Gatos que no comen atún. Está hablando de que existen gatos que no comen atún, es una clase de gatos, son el tipo de gatos que no comen atún, ¿sí? Y es una clase que es infinita. ¿Por qué? Más allá de que sean pocos, en términos generales, porque está hablando de los gatos que no comen atún del pasado, del presente y del futuro. Por eso es algo infinito. No se puede contar porque es una clase que, bueno, se extiende hacia el pasado y hacia el futuro de manera infinita, ¿sí? Entonces, este es un enunciado observacional, ¿sí? Y que es general, está hablando de algo infinito, ¿sí? De la clase de gatos que no comen atún. Repito, no me interesa realmente cuántos gatos no comen atún en el mundo, ¿sí? No es algo que estemos discutiendo en este momento, claro está, ¿sí? Pero estamos hablando de una clase de gatos, es como decir esto, ¿no? Existen gatos que son marrones, ¿sí? Es decir, lo mismo, estamos hablando de una clase de gatos, entonces es un enunciado observacional que es general, pero no estoy hablando de la totalidad de los gatos, sino de una cierta clase de gatos. Entonces, ¿esto qué sería? Esto es una generalización empírica. ¿De qué tipo? Es una generalización empírica existencial, porque estoy hablando de cierta clase de gatos, de cierto tipo. Esto entonces es un enunciado de nivel 2. Bueno, bien, seguimos. Seguimos hablando de gatos. Bien, el E dice, los gatos tienen una secuencia genética similar a la de los perros. Bueno, en este caso veamos, dice gato, gato es observacional, pero secuencia genética claramente no es algo que se pueda ver, así que esto es un término teórico. ¿Sí? Bien, le voy a poner negrita, si esto es un término teórico. Acá tenemos un término teórico, pero bueno, tanto gato como perro son términos observacionales. ¿Sí? Entonces acá ya no puedo dudar mucho. ¿Por qué? Porque si tengo términos observacionales y tengo términos teóricos, estamos frente a un enunciado teórico mixto, ¿sí? No hay mucha duda. Bueno, está hablando de los gatos en general, no está hablando de uno o unos pocos, así que es un enunciado que es general, ¿no? Y tiene tanto términos teóricos como observacionales, así que sería un enunciado teórico mixto. Bueno, seguimos entonces. Si es un enunciado teórico, entonces es nivel 3, ¿no? Bueno, ahora sí, seguimos con el F que dice Juan tiene fiebre. Bien, los nombres propios no se tienen en cuenta, ¿sí? Estamos hablando de una persona, ¿sí? Que tiene fiebre. Entonces tenemos que considerar acá fiebre. Estamos diciendo que esta persona tiene fiebre. Bueno, la fiebre, ojo con esto, ¿qué sería la fiebre? Pensemos 2 segundos. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es la temperatura corporal alta, ¿no? Es estar caliente, ¿sí? Y estar caliente es algo que se puede sentir, ¿sí? Uno puede sentir, le toca la frente a otra persona y se da cuenta que está caliente, ¿no? Entonces, se puede sentir es un término observacional, ¿sí? Ojo con esto porque, bueno, esto es algo que siempre genera dudas y a veces uno no lo tiene muy claro. Porque las enfermedades siempre son términos teóricos, o prácticamente siempre una enfermedad es un término teórico. Bueno, pero en este caso, como fiebre es simplemente estar caliente, es un término observacional, ¿sí? Entonces tenemos únicamente términos observacionales y estamos hablando de una persona, de un caso en particular. Así que esto es un enunciado singular que tiene únicamente términos observacionales. Por lo tanto, estamos frente a un enunciado empírico básico, es decir, un enunciado de nivel 1. Bien, esto es entonces el F, ¿sí? Enunciado empírico básico, es decir, nivel 1. Bien, seguimos entonces con el enunciado G, que dice, si alguien tiene fiebre, entonces está enfermo. Bueno, bien, ¿qué términos tenemos acá? Tenemos tener fiebre, ¿sí? La fiebre, que ya dijimos que es un término observacional, y bueno, estar enfermo es algo también se puede ver, ¿sí? Digamos, cuando alguna persona tiene síntomas, entonces un enfermo se puede ver, ¿sí? Entonces, pensemos, estar enfermo no es un concepto teórico propuesto por una teoría para explicar el comportamiento de determinados fenómenos. No, simplemente es un estado de una persona, sí se puede observar esto, ¿no? Entonces tenemos únicamente términos observacionales.
Bueno, pero tenemos que preguntarnos de cuántos casos se está hablando. Dice, si alguien tiene fiebre, entonces está enfermo. ¿Qué tipo de enunciado sería esto? ¿Está hablando de una persona? ¿Está hablando de Pepe, que tiene fiebre? ¿Que lo tengo acá al lado y tiene fiebre? No, no está hablando de una persona en particular, ¿sí? ¿Está hablando de un conjunto pequeño de casos? ¿De mis amigos que están acá al lado, que son 10? No. Está diciendo que si una persona X tiene fiebre, entonces está enfermo, ¿sí? Entonces, está diciendo que cualquier persona que tenga fiebre va a estar enferma. Entonces, acá lo que está diciendo es que toda persona que tenga fiebre está enferma. Entonces, esto es un enunciado general, ¿sí? Porque, bueno, ojo, porque capaz dice alguien, entonces uno está pensando en una persona. Pero no, está diciendo una persona cualquiera, una persona X. Entonces, está diciendo que toda persona que tenga fiebre va a estar enferma. Por lo tanto, es un enunciado general que es puramente observacional y está diciendo que cualquiera, es decir, que toda persona que tenga fiebre está enferma. Entonces está hablando de la totalidad de las personas que tienen fiebre. Por lo tanto, esto es una generalización empírica universal, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque está hablando de cualquier persona que tenga fiebre, ¿sí? Cuando digo cualquiera es una X, ¿sí? Inserte aquí una persona cualquiera. Es decir, toda persona que tiene fiebre está enferma. Por lo tanto, es una generalización empírica universal, es decir, un enunciado de nivel 2. Y ojo con eso, ¿sí? Ojo con aferrarse a las palabras, porque si yo digo, empiezo una oración diciendo él, entonces uno diría, es singular. No, no necesariamente. Si empiezo una oración con la palabra todos, uno diría, listo, es generalización empírica universal. No necesariamente. Hay que interpretar la oración y preguntarse, en este caso, ¿está hablando de algo en particular o está hablando de manera general? Así que, ojo, en cada caso hay que interpretar. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos con el H, que dice, un átomo contiene protones, neutrones y electrones. Bueno, antes que nada, veamos qué términos tenemos. Tenemos átomo, ¿sí? ¿Átomo qué es? ¿Se puede ver? No, es un término teórico, ¿sí? Protones tampoco es un término teórico, neutrones tampoco es un término teórico y electrones también es un término teórico. Entonces, fíjense que acá tenemos únicamente términos teóricos, ¿sí? Entonces, si únicamente tenemos términos teóricos, esto se llama enunciado teórico puro. Ahora, ¿es singular o general? Bueno, dice un átomo. Entonces uno diría, listo, entonces es singular. Ahora bien, ¿está hablando de un átomo en particular? ¿Está hablando de este átomo que tengo acá al lado? No, está hablando de un átomo cualquiera. Está diciendo que todo átomo contiene protones, neutrones y electrones, ¿sí? Entonces, a pesar de que diga un átomo, no está hablando de un átomo en particular, sino que está hablando de cualquier átomo. Entonces es un enunciado que es general, ¿sí? Es un enunciado general. Bueno, en este caso, como tiene únicamente términos teóricos, es un enunciado teórico puro. Es decir, un enunciado de nivel 3. Bien, seguimos, vamos a ir al ejemplo I, que dice, el 80% de los deportistas sufre lesiones regulares. Bueno, veamos, un deportista se puede ver, una lesión también, así que son todos términos observacionales. Y en este caso, ¿qué pasa? Está hablando en términos porcentuales, así que no podemos dudar. ¿Esto qué es? Es un enunciado estadístico, ¿sí? Así que acá en este caso, en realidad no podemos poner ni singular ni general, sino que habría que poner estadístico, más allá que en la consigna no aparecía. Bien, está un poco de más poner esto porque directamente decimos que es una generalización empírica estadística, ¿sí? Es decir, enunciado nivel 2. Bueno, esto es bastante fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje, ¿sí? Bueno, y pasemos al enunciado J, que dice, todos los ancianos del geriátrico que está al lado de mi casa tienen el pelo canoso. Bueno, veamos qué términos tenemos. Ancianos, ¿sí? El geriátrico que está al lado de mi casa, no todo esto en realidad. Entonces tenemos ancianos, el geriátrico que está al lado de mi casa, y pelo canoso. Son todos términos observacionales, ¿sí? Se puede ver todas estas cosas, así que es un enunciado observacional. Bueno, pero ¿qué tipo de enunciado es? ¿Es singular o general?
Bueno, y acá fíjense, dice todos los ancianos. Entonces, digo, todos los ancianos, entonces es universal, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Está hablando de la totalidad de los ancianos, de todos los ancianos del mundo? No, dice todos los ancianos del geriátrico que está acá al lado, ¿sí? Entonces, no está hablando de un conjunto infinito, está hablando de todos los ancianos que están acá al lado. ¿Y cuántos ancianos pueden haber en el geriátrico que está acá al lado? Bueno, hay claramente un conjunto finito. ¿Cuántos pueden ser? ¿20, 30, 50, 100? ¿Sí? Es decir, que claramente está hablando de un conjunto finito. Entonces, ojo con esto, es lo que les decía recién. La oración empieza con todos los, entonces yo puedo caer en la trampa y decir que es universal, pero sin embargo, no está hablando de la totalidad infinita de ancianos, sino que está hablando de todos los que están en determinado edificio que tengo acá al lado. Entonces, este es un enunciado que es singular. ¿Por qué? Porque está hablando de un conjunto finito de ancianos, de un conjunto de ancianos que se puede contar. Bien, entonces si es singular y es puramente observacional, estamos frente a un enunciado empírico básico, es decir, un enunciado de nivel 1. Bien, así que ojo con eso. ¿Sí? Vamos a seguir viendo otros ejemplos más. Vamos a pasar a ver el K, que dice, el ron es una bebida alcohólica. Bueno, veamos. Ron se puede observar, bebida alcohólica también, claramente. Así que son todos términos observacionales. La pregunta que me hago entonces, una vez que ya sé que es un enunciado observacional, es si es singular o general. Bien, y acá dice el ron. Entonces uno podría decir, bueno, dice el ron, entonces es singular. Ahora, ¿está hablando de un ron en particular? ¿Está hablando de esta botella de ron que tengo acá al lado? No, está diciendo que el ron en general, ¿sí? La bebida alcohólica ron, está hablando en general de esta bebida. Entonces, por más que diga el ron, está hablando de cualquier ron, de cualquier botella de ron, ¿sí? Por lo tanto, es un enunciado que es general, ¿sí? Ojo con eso. Está hablando del ron como, si yo digo, por ejemplo, el termómetro sirve para medir la temperatura. Estoy hablando de cualquier termómetro, ¿sí? El perro es un carnívoro, un animal carnívoro. Estoy hablando de cualquier perro, ¿sí? Son enunciados generales, así que ojo con eso, hay que interpretar el enunciado, ¿sí? Bien, entonces es un enunciado general que es puramente observacional y está hablando de todo ron, ¿sí? Está diciendo que cualquier ron es una bebida alcohólica, entonces esto es una generalización empírica. ¿Qué cosa? Una generalización empírica universal, ¿sí? Acá la tenemos, ¿sí? Entonces esto sería una generalización empírica universal, es decir, un enunciado de nivel 2. Bien, seguimos. Vamos a pasar a el L, que dice, todas las moléculas tienen la capacidad de replicarse a sí mismas. Bueno, veamos, moléculas es algo que no se puede ver, ¿sí? O que requeriría para verlo, ¿no? De un microscopio, así que es algo teórico. Y la capacidad de replicarse a sí mismas, ¿sí? Todo esto, la capacidad de réplica, también es algo teórico, que no se puede ver. Pensemos que si yo no puedo ver una molécula, claramente no voy a poder ver su capacidad de replicarse a sí mismas. Por lo tanto, esto también es un término teórico. Entonces, todos los términos que tenemos acá son teóricos. Entonces, sin dudarlo, sabemos que esto es un enunciado teórico puro, que está hablando de todas las moléculas, ¿sí? De la totalidad infinita de las moléculas, así que este es un enunciado que es general y es un enunciado teórico puro, es decir, enunciado de nivel 3. Bueno, y para finalizar con estos ejemplos, vamos a hacer el M, que dice, algunos alfajores no tienen azúcar ni chocolate. Pensemos que alfajores, azúcar y chocolate son términos observacionales, los tres, así que es claramente un enunciado observacional, es decir, nivel 1 o nivel 2. Bien, y ahora me tengo que preguntar si es singular o general, básicamente, para determinar qué tipo de enunciado es. ¿Está hablando de un alfajor? No. ¿Está hablando de 5, 10, 20 alfajores? Tampoco. ¿Está hablando de todos los alfajores? No. Está diciendo que hay una cierta clase de alfajores que no tienen ni azúcar ni chocolate. Está hablando de un cierto tipo de alfajores. Y cuando hablamos de cierto tipo, de cierta clase, estamos hablando en términos existenciales, ¿sí? Entonces, esto es un enunciado que es general, porque no está hablando de un conjunto finito, está hablando de algo infinito. ¿Y que sería qué cosa? Una generalización empírica existencial, ¿sí? ¿Y por qué sería existencial? Porque está hablando de cierta clase de alfajores. Con lo cual esto sería un enunciado de nivel 2.
¿sí? Bueno, bien, estos son algunos ejemplos como para tratar de entender un poco más lo que estuvimos viendo recién de manera teórica. Si a ustedes algunos de estos ejercicios no les salió, no hay problema, ¿sí? Lo acabamos de ver, así que es lógico que se hayan confundido o que quizás no haya quedado claro del todo, ¿sí? Todo esto, porque es necesario practicarlo mucho. Así que, bueno, ustedes pueden, si quieren, copiarse estos ejercicios y lo vuelven a hacer después, ¿sí? No creo que se acuerden todos estos enunciados, así que los vuelven a hacer y los corrigen. De todos modos, esto lo vamos a practicar en el video de ejercicios sobre esto, vamos a practicar un montón más. Y de todos modos, esto que estuvimos haciendo lo vamos a practicar constantemente cuando veamos la parte del método hipotético deductivo, ¿sí? Y esto lo vamos a practicar constantemente en todo el parcial. Incluso en el capítulo 4 esto va a aparecer, así que es muy importante entender esto, ¿sí? Esto es la base para todo, básicamente. Entonces, esto hay que seguirlo practicando y, repito, lo vamos a practicar muchísimo. Pero bueno, entonces con esto basta como para terminar esta primera parte del capítulo 3. Y una vez que vemos esto, entonces nos vamos a meter con el núcleo de este capítulo 3, que es el método hipotético deductivo.